El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro seminario acerca del almidón y la fotosíntesis. El almidón es un polisacárido de almacenamiento exclusivo de las plantas, formado por la unión de cientos o miles de moléculas de glucosa a través de enlaces glucosídicos. Es la principal forma en que las plantas almacenan energía a largo plazo. Desde el punto de vista estructural, el almidón está compuesto por dos polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa representa aproximadamente un 20 a 30% de almidón y consiste en cadenas lineales de glucosa unidas por enlaces alfa-1,4 glucosídicos. La amilopectina, por otro lado, es más abundante con un 70-80% y tiene una estructura ramificada. Sus cadenas también presentan enlaces alfa-1,4 pero con ramificaciones cada 24 o 30 residuos de glucosa, mediante enlaces alfa-1,6. Esta estructura le da al almidón propiedades especiales, como su insolubilidad al agua y su capacidad de formar gránulos compactos en el interior celular. En cuanto a su ubicación celular, el almidón se encuentra almacenado dentro de organelos llamados amiloplastos, que pertenecen a la familia de los plastidios. Estos se encuentran especialmente en raíces, tubérculos, semillas y hojas de las plantas. La función principal del almidón es actuar como reserva energética durante el proceso de la fotosíntesis. Las plantas producen glucosa que pueden ser almacenadas en forma de almidón. Cuando la planta necesita energía, por ejemplo, en la germinación o en la noche cuando no hay fotosíntesis, el almidón se hidroliza por acción de enzimas como la amilasa, liberando glucosa que puede ser utilizada en la glucólisis y otras vías metabólicas para generar ATP. En resumen, el almidón es un polisacárido vegetal complejo compuesto por amilosa y amilopectina, almacenado en amiloplastos y cumple un rol esencial como fuente de energía a largo plazo de las plantas. La síntesis del almidón ocurre en el estroma de los cloroplastos. Inicia con la glucosa 6-fosfato que se convierte en glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa. Luego, la ADP, glucosa pirofosfilasa, cataliza la formación de ADP-glucosa que actúa como donador de glucosa. Entonces, la almidón sintasa incorpora estas unidades formando cadenas con enlaces A1-4 y la enzima ramificante genera ramificaciones con enlaces A1-6 formando amilopectina. También se produce amilosa de estructura lineal. Este proceso ocurre durante el día, acumulando almidón como reserva energética, que será utilizada durante toda la noche. Bueno, ahora explicaré sobre la regulación y la síntesis del almidón. ¿Cómo se da esta regulación? Principalmente se va a dar a través de la enzima ADP glucosa pirofosforilasa. Esta enzima lo que hace es transformar la glucosa 1-fosfato a ADP glucosa, ya a través, en este caso colocándole un ATP a la glucosa 1-fosfato. Entonces, esta enzima va a ser regulada a través de una regulación aldostérica, una regulación redox y una regulación transcripcional. Comencemos con la regulación aldostérica. Esta regulación aldostérica se va a dar principalmente por una concentración de moléculas de 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato puede venir de varias vías, pero principalmente viene de la fotosíntesis. Cuando hay una mayor cantidad de fotosíntesis, lo que sucede es que comienza a generarse esa molécula, ¿ya? ¿Ya? Y lo que hace es activar a nuestra enzima ADP glucosa pirofosforilasa, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando ya no se da, en este caso, la fotosíntesis? Lo que sucede simplemente es que no se va a inhibir, sino que ahora va a ser inhibida por otra sustancia, ¿ya? Entonces, como no hay la fotosíntesis, lo que sucede en este caso en la célula va a necesitar energía, pero anteriormente toda la energía que estaba acumulando, ¿no?, en forma de almidón, lo va a degradar. Una vez que lo comienza a degradar, esa degradación va a estar liberando en este caso fósforo, ¿no?, un grupo de fosfatos inorgánicos. Esos grupos fosfatos inorgánicos entran por un transporte, ¿no?, que podemos observar ahí, y que van a hacer, simplemente van a dar una inhibición aquí encima, la enzima ADP glucosa pirofosforilasa, ¿ya? Eso sería sobre respecto a la regulación aldostérica. Ahora vamos a hablar sobre la regulación redox. En la regulación redox lo que va a suceder es que, como conocemos, ¿no?, como sabemos, las enzimas son proteínas, ya que tiene sus estructuras cuaternarias o terciarias para que sea funcional, ¿ya? Entonces, esta enzima es una enzima, ya esta enzima, como es una proteína, va a tener una estructura terciaria, y esa estructura terciaria va a tener enlaces, puentes de hidrógeno, va a tener puentes disulfuro y también enlaces iónicos, entre más otros tipos de enlaces, pero lo que nos interesa va a ser el enlace disulfuro, ¿ya? Lo que va a suceder es lo siguiente: cuando se está dando la síntesis, ¿no?, la fotosíntesis, disculpe, lo que va a suceder es que, aparte de sintetizar la anterior, va a sintetizar otro tipo de moléculas, como anteriormente había mencionado, el 3-fosfoglicerato, va a liberar en este caso también electrones. Esos electrones, ya, una vez que están ahí, ¿no?, una vez que se están acumulando, van a hacer que, en este caso, una reacción reductora a nuestra enzima,
¿ya? Y esta enzima, una vez que tenga ese tipo de reacción reductora, lo que va a hacer es que se van a romper los enlaces disulfuro de nuestra proteína y va a cambiar su conformabilidad, ¿ya? Cambia su estructura, ¿ya? Para que en este caso esté activo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ya no se da la fotosíntesis? Simplemente ya no hay en este caso esos electrodos. Entonces, como no hay esos electrodos, lo que sucede es que en este caso se va a inactivar. ¿Por qué? Porque ahora esas cisteínas que estaban separadas, ¿no? Otra vez se vuelven a juntar y formándose ese enlace disulfuro, ¿ya? Y haciendo que otra vez cambie su estructura la proteína y esté inactiva. Y por último tenemos la regulación transcripcional. Lo que sucede en la fotosíntesis, ¿no? Se comienza a generar bastantes sustancias, ¿ya? Pero va a haber un momento en el cual va a haber cierta cantidad de, en este caso, de nuestra enzima, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es, va a dar una activación de los genes, ¿ya? De nuestra enzima, ¿ya? Y comienza a darse la transcripción y la traducción, ¿ya? Para formar más ADP, glucosa pirofosforilasa, ¿ya? Y cuando no se está dando en este caso la fotosíntesis, se va a inhibir esa transcripción y luego la traducción de nuestra enzima. Y al fin y al cabo, toda esta regulación se está dando por la fotosíntesis. Ya todo tiene que ver mayormente por la fotosíntesis, por los mecanismos. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida, ya que permite que las plantas, algas y algunas bacterias transformen la energía solar en energía química. Es decir, fabrican glucosa, que es su fuente de energía, a través de dióxido de carbono y agua, y que a su vez liberan oxígeno que utilizamos los seres vivos. Todo esto se da en el cloroplasto, que es una organela especializada de las células vegetales, que además de su interior posee estructuras, como por ejemplo el tilacoides, que es donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis, y el estroma, donde ocurre la fase oscura o ciclo de Calvin. Como la fotosíntesis es el proceso por el cual la energía lumínica se transforma en un tipo de energía química, ya sabemos que este ocurre principalmente en los cloroplastos, estas fábricas organelas dentro de las células vegetales. Y este proceso se divide principalmente en una fase lumínica y en una fase obscura, o el ciclo de Calvin. La fase lumínica capta la energía. Como su nombre indica, requiere de luz y se lleva a cabo en las membranas de los tilacoides dentro del cloroplasto. Su objetivo principal es convertir la energía lumínica en dos moléculas energéticas de ATP y NADPH. Todo comienza cuando los fotones son absorbidos, ¿okay?, por los pigmentos principales de la clorofila, organizados en complementos llamados fotosistemas. Específicamente los fotosistemas 2, o tipo 2, el PSSI. Cuando la clorofila absorbe esta energía, sus electrones se excitan y son liberados, iniciando una cadena de transporte de electrones para poder reponer estos electrones perdidos por el PSI2. Ocurre un proceso vital, la fotolisis del agua. Una molécula de agua se divide en oxígeno molecular, O2, y protones, hidrógeno y electrones. A medida de que estos electrones viajan por la cadena de transporte, el fotosistema y el fotosistema, su energía se utiliza para bombear los protones desde el estroma hasta el espacio tilacoidal, creando una gradiente electroquímica que al final estos protones fluyen de regreso al estroma a través de una enzima clave, la ATP sintasa. Este movimiento de protones impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato orgánico. Este proceso se llama fotofosforilación y además, paralelamente, los electrones reexcitados en el PSI son transferidos a una molécula de NAD positiva, NADP, ¿no?, que se reduce en NADPH, y así al final de la fase luminosa obtenemos ATP y NADPH. Estas monedas energéticas luego se utilizarán en la fase oscura o el ciclo de Calvin. Está. La segunda fase de la fotosíntesis o el ciclo de Calvin no requiere de luz directa, pero sí los productos energéticos obtenidos en la fase luminosa, el NADPH y el ATP. Se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto y en el estroma del cloroplasto.
y su meta es fijar el dióxido de carbono y convertirlo en azúcares. El ciclo consta de tres etapas: la fijación del carbono, una molécula de CO2 del aire se combina con una molécula de 5 carbonos llamada RV, o ribulosa 1.5 bifosfato. Esta reacción catalizada por la enzima más abundante, la ribulosa 1.5 bifosfato carboxilasa oxigenasa, el resultado de este forma un 3-fosfoglicerato. La reducción aquí es donde entra en juego el ATP y el NADPH, el de la fase lumínica. De esto, el fosfoglicerato se fosforila usando ATP, luego se reduce usando NADPH y convirtiéndose en gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato, similar el gliceraldehído 3-fosfato es un azúcar de 3 carbonos, que esto es la entrada al ciclo por la salida de 3 moléculas de dióxido de carbono que entran y se produce una molécula neta de gliceraldehído 3-fosfato, que puede ser utilizada para sintetizar un monosacárido conocido como glucosa. Y la tercera fase es la regeneración de la ribulosa 1.5 bifosfato. La mayoría de estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se producen y se utilizan para luego regenerar la ribulosa. Esto asegura que el ciclo pueda continuar indefinidamente. Como siguiente punto vamos a abarcar la comparación entre fotosíntesis y fosforilación oxidativa. Ambos procesos generan energía, pero lo hacen de una manera diferente. Primero, el lugar donde ocurren. En la fotosíntesis se da en los tilacoides del cloroplasto, mientras que en la fosforilación oxidativa sucede en la membrana interna de la mitocondria. Las plantas tienen ambas organelas, pero aprovechan cada una de estas en diferentes momentos del día. Luego tenemos a las fuentes de energía. En la fotosíntesis usa directamente la luz solar y la fosforilación oxidativa usa la energía química de NADH y FADH. En el día predomina la fotosíntesis por la luz solar, pero la fosforilación oxidativa sigue activa las 24 horas del día para el correcto funcionamiento celular básico. Luego tenemos a las moléculas donadoras de electrones. En la fotosíntesis el agua dona electrones, pero en la fosforilación lo hacen el NADH y el FADH, que vienen del metabolismo del ciclo cítrico. Luego tenemos a la liberación de oxígeno. En la fotosíntesis se libera oxígeno como subproducto, mientras que en la fosforilación oxidativa se consume este oxígeno como aceptador final de electrones. Luego tenemos a la síntesis de ATP. En este proceso los dos usan la misma enzima, solo que en la fotosíntesis trabaja hacia el estroma del cloroplasto y en la fosforilación hacia la matriz mitocondrial. Y por último tenemos a la finalidad. En la fotosíntesis genera ATP y NADH para la fase oscura, para posteriormente la síntesis de glucosa. En cambio, la fosforilación oxidativa produce ATP que se usa directamente en procesos celulares. Por último, su finalidad principal de cada proceso, en el caso de la fotosíntesis, es la generación de ATP y NADH para la fase oscura, en donde se sintetiza glucosa. En cambio, en la fosforilación oxidativa se produce ATP que se usa directamente en procesos celulares. Analicemos el siguiente caso clínico. En una comunidad rural, varios niños presentan signos de desnutrición. La investigación revela que los cultivos de la zona tienen bajo rendimiento debido a condiciones ambientales adversas, falta de luz solar, suelos pobres, lo que afecta el proceso de fotosíntesis en las plantas.
Si las plantas no logran hacer una correcta fotosíntesis, se va a producir menos glucosa, lo que a su vez trae como consecuencia una menos síntesis de almidón, lo que no solamente afecta el crecimiento de la planta como su reserva, sino que también va a perjudicar ya que disminuye el valor nutricional de esta misma en sus partes comestibles, lo que para esta población sirve de alimentación y provoca su desnutrición. Concluimos que la síntesis del almidón en células vegetales es un proceso altamente regulado que permite el almacenamiento de glucosa en forma de polímeros insolubles como amilosa y amilopectina. Esta biosíntesis depende de la disponibilidad del ADP-glucosa, cuya formación es catalizada por la enzima ADP-glucosa pirofosforilasa, un punto de control clave sujeto a la regulación alostérica. La correcta modulación de esta vía garantiza el equilibrio entre la producción, almacenamiento y utilización de los carbohidratos dentro del metabolismo celular vegetal. La fotosíntesis no solo proporciona energía en forma de ATP, sino también intermediarios metabólicos esenciales, como la triosa fosfato, que alimentan rutas anabólicas, como la síntesis del almidón.